Toledo, una de las personas. Ok, bienvenidos. Muy buenas noches. Es un placer eh, para mí poder dar inicio a este programa que está pues enfocado en hacer un homenaje a las víctimas del Holocausto y en recordar ese hecho atroz, el cual buscamos que nunca más vuelva a ocurrir. En este momento, entonces, doy la bienvenida a cada uno de ustedes y en nombre del Centro Cultural para la Historia Sefardí, desde Loja, Ecuador, estamos realizando este programa con la finalidad antes mencionada. Bienvenidos todos y pues en este momento voy a permitirme presentar a los diferentes panelistas que van a estar, al frente de este programa, ¿no? Bien, vamos a dar espacio en este momento. Voy a presentar primero a nuestro amigo y secretario del Centro Cultural para la Historia Sefardí, el magíster Vicente Rodríguez Paz, quien es académico y también un docente de mucha altura aquí en la ciudad de Loja, en Catamayo, una persona muy amable, muy abierta en el tema de apoyar la investigación, apoyar el tema de buscar que siempre tengamos memoria de los hechos pasados para no volverlos a repetir. Entonces, yo quisiera darle la bienvenida a Vicente Rodríguez. Por favor, tu saludo, mi querido Viche. Un abrazo fraterno a todos quienes nos congregamos en esta noche para hacer cultura, para hacer crítica de arte y principalmente para poder dialogar, generar lo que es el pensamiento crítico respecto al hecho del holocausto. Así que un gusto el poder compartir con todos ustedes. Muy bien, excelente. Luego tengo también a nuestro amigo y panelista a continuación. Déjenme abrir el archivo para poderlo también mencionar. Al amigo, a ver, permítame un ratito que me está llamando el doctor Ricardo Ordóñez, ¿sí? Vichet, por favor, Tenemos por favor unos minutos, tengan la bondad, también tenemos algunas personas que se integran ya. bien, muy bien. Nuestro siguiente invitado, el panelista Moti Deren. Nacido en Cuba, proviene de una familia tradicional judeo-askenazí, ucraniana polaca, con apego a las tradiciones y a la espiritualidad del mundo judío desde niño. Hoy es parte de la comunidad judía del Ecuador, ¿sí? Más de 7 décadas, lo ha llevado a vivir en diferentes lugares, ¿sí? En La Habana, en un kibutz en Israel, en Nueva York, en Brasil, y estas últimas 4 décadas nos comenta que vive en nuestro hermoso país Ecuador. Así que queremos dar la bienvenida a Moti Deren, quien es músico, compositor de larga trayectoria artística y que tiene variados géneros musicales, como lo es la música judeo-española entre ellos. Los últimos 40 años ha mantenido un trabajo permanente de colaboración dancístico-musical con la reconocida maestra bailarina y coreógrafa ecuatoriana Susana Reyes, esposa y madre de sus hijas. Querido Moti, bienvenido. Por favor, es todo suyo. Denos un saludo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un honor realmente y bueno, compartiré lo que haya podido vivenciar en mi vida acerca de este tema.
Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Mati, muy amable, bienvenido, bienvenido. ¿Me ayudan, por favor, con los micrófonos para poder también tener un poquito de eh, claridad en en las expresiones y participaciones de los panelistas? El siguiente participante es Magíster Fernando Rivas Mejías, internacionalista y cantante de ópera de origen sefardí, nacido en Caracas, Venezuela, y residente actualmente en Guayaquil, caricaturista e ilustrador y autor de varias publicaciones para periódicos y revistas. Cantor, productor musical y investigador de canticas de Sefarad. Fernando, bienvenido una vez más. Hemos tenido la oportunidad de conocernos y platicar, pero ahora en este programa bienvenido también a aportar. Muy buenas noches, Gabriel, Vicente, Moti y a todos por esta oportunidad de conversar, este conversatorio donde no solamente se involucra el arte, sino el judaísmo, la cultura, el séptimo arte. Bueno, en fin, daremos todo lo mejor de nosotros para que esto sea, pues, de mucho crecimiento y de mucha retrospección. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido, Fernando. Gracias por tu colaboración. Está también pendiente que se integren el magíster Ricardo Ordóñez Chiriboga, quien es el autor del libro La herencia sefardita en la provincia de Loja y quien también está invitado a formar parte de este grupo de panelistas. Y también el doctor Max Rodríguez Alvarado, quien en los próximos minutos se se va a integrar también. Así que entonces comenzamos Hola, con este programa. Sí, adelante. buenas noches, Gabriel. Ya estoy integrado. Perfecto, allá, Soy Max. Max. Sí, Sí, sí. sí. Perfecto, bienvenido, Sí, lo que bienvenido, pasa es Max. que salgo ahí, veo que ahorita sale ahí el número, el nombre de mi teléfono. Por eso no Así. me identificaban, sí. Ah, Bueno, ya, ok. Le voy a sí, cambiar aquí Max Alvarado, ya. Max Rodríguez, Sí, sí. Max Ajá, Rodríguez, sí, Rodríguez sí. Alvarado. Bueno, un gusto estar aquí nuevamente y bueno, con mi aporte más luego me integro. Estoy a las órdenes y gracias por la invitación. Gracias, Max. Él es bibliotecario en la Universidad Técnica Particular de Loja y muy conocedor también de estos temas. Por eso lo hemos invitado a formar parte de estos panelistas. Gracias, Max. Bienvenido una vez más. Hemos tenido Gracias. siempre reuniones con usted y ha sido siempre muy ameno poder compartir. Bien, sin más, vamos a comenzar entonces este evento, el evento del Centro Cultural para la Historia Sefardí, el número quinto virtual que se realiza. Hemos venido haciendo conversatorios y eventos virtuales, así como de forma presencial desde el año 2021. En esta ocasión, el tema que nos convoca es este foro virtual, este cineforo virtual, llamado El Holocausto y el Séptimo Arte. Esto como una forma de conmemorar este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, que por las Naciones Unidas fue establecido el 27 de enero de todos los años, ¿no? Esto en memoria de que el 27 de enero justamente de 1945 fue eh, la, el rescate o la liberación de los judíos que estaban en estos lugares de muerte, si así lo podemos llamar. Entonces, bienvenidos una vez más. Lo que siempre decimos es nunca más la Shoah, nunca más el, este tipo de exterminio. Muy bien. Me permiten, voy a poner al doctor Max Rodríguez también como parte del anclaje. Aquí lo tenemos para que también todos puedan eh, saludarlo y poder compartir. Bien.
Mis queridos amigos, vamos a comenzar con la primera película. Vamos a ver un short, un corto, y luego lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas. En este caso, la primera película que vamos a analizar es la lista de Schindler. Esta lista o esta película creada por el cineasta Steven Spielberg nos narra la hazaña de un alemán que busca rescatar a los judíos, incluso comprándolos o contratándolos y sacándolos de esta manera del exterminio. Entonces, a continuación voy a compartir, si me permiten, una parte de la película y luego vamos a irla analizando eh, poco a poco. Se están integrando nuevos amigos, bienvenidos, ¿no? Por favor, me confirman si se ve el... Me confirman si se ve porque... La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado. ¿Quiere a esta gente? Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente. ¿Quién es usted, Moisés? Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted? No. ¿Cuánto vale para usted? Poder es cuando tenemos justificación para matar. No lo hacemos. Esta lista es la vida. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Muy bien, aquí en el año 2019 se cumplían 25 años de haber sido rodada esta película. Y bueno, entonces con esto vamos a comenzar, mis queridos amigos, la lista de Schindler. A ver, ¿qué podemos aportar y comentar? Y en este espacio quería también, ya vamos a abordar también el tema de la música con Moti, pero antes quería dejar a- quería dejar a, se me fue, ¿quién estaba aquí? Se me fue. No sé, bichecito, ¿quién es? Me falta Fernando, ¿no? Fernando, Fernando, sí. sí, salió. Bueno, creo que es, no, está Fernando Rivas y está aquí, vamos a ponerlo como anclaje. Añadir. ¿Te saliste, Fernando? Bueno, ok. Aquí estamos. Ok, no te había visto bien.
Eh, Analicemos esta película, mis amigos. Les doy espacio a cada uno de los panelistas de 3 a 5 minutos para poder analizar. Si tienen ustedes algún comentario respecto a esta película, luego doy el direccionamiento a Moti, quien nos va a hablar del tema musical de esta película. Adelante, por favor, los panelistas, que tengan bien comentarios. Sí. El leitmotiv de esta película básicamente es el hecho de Oskar Schindler, empresario alemán, no conocido mucho por su actividad moral, su actividad personal un poquito cuestionable, pero el hombre se confronta en un momento de su historia, del bagaje de su vida, con la realidad de conocer los campos de concentración. Y conocedor de cómo funcionaba el aparataje burocrático y altísimamente corrupto de los oficiales de las SS y en general de quienes custodiaban y tiranizaban los prisioneros, decide optar por una línea de prácticamente emplear, y podríamos decir, comprar la vida de cada uno de ellos. Un leitmotiv basado desde el punto de vista de la realidad, una película extremadamente visual, poderosísima. Steven Spielberg obviamente cumple con su rol como divulgador, no solamente como cineasta, sino que también nos da una cara diferente de lo que fue la atrocidad del campo de concentración. Notemos que esta película hace 25 años, como decía Gabriel, rompe con ese esquema típico de las películas del Holocausto, como veremos la que les voy a comentar, de los años 70, donde se presentaba un poco atenuada la brutalidad de estos campos. Acá la presenta de una forma crudísima, crudísima. Particularmente sorprende al espectador. Es una escena dantesca cuando encuentran al niño escondido en la letrina. Particularmente sorprende al lector, al espectador, observar, por ejemplo, cómo Oskar Schindler buscaba de alguna manera el personaje histórico que los vagones reciban algo de agua, ¿sí? Los prisioneros. Entonces, aquí esta película, podríamos abrir el hilo del diálogo, rompe con ese esquema un poco puritano de presentar y entra de lleno en una línea que tomaron posteriormente los cineastas a partir de esta, una línea drástica de narrar la brutalidad del Holocausto. Digámoslo que en esa lógica es una película pionera. Ese sería mi aporte, por favor, para continuar el hilo. Muchas gracias, muy amable, mi querido Viche. Muy bien, tal vez alguien más quiere aportar un poquito de este tema hasta y luego nos movemos al tema musical. En lo personal considero una película muy emotiva y de mucha valentía también, ¿no? Por parte de Oscar Schindler. Recordemos también que este personaje es considerado como justo entre las naciones y pues su tumba es visitada siempre con gran cariño y homenajes. A continuación vamos a ver y a escuchar la melodía de esta película, la cual se repite muchas veces en toda esta, eh, este, este rodaje, y tendremos el análisis y la crítica también por parte de Moti Dere. Vamos a escuchar y ver la parte melódica. ¿Me confirman si se ve?
Muy bien. Dejamos entonces a nuestro querido Moti Deren en el análisis y críticas en este tema musical de esta película muy conocida y muy aclamada. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Pero antes de continuar, quiero mandar un abrazo gigante al querido doctor Fabricio Toledo, que viene ¿dónde estás en estos momentos? ¿En Saruma o en Piñas? Adelante, Fabricio. No se te escucha, Fabricio. No se le escucha, Fabricio. Bueno, no se te escucha, después podemos conversar, no pasa nada. Ok. Ahora en Piñas. En Un Piñas, fuerte abrazo. un abrazo grande para ti también. Y un abrazo para todos los asistentes. Igualmente para todos los asistentes y bueno, nuevamente agradeciéndoles. Yo no soy crítico de cine, incluso aunque soy músico, no soy crítico de música porque hay tantas variaciones, tantas expresiones musicales. Sí. Sin embargo, cuando hablé contigo, Gabriel, te había mencionado que en esta película, primero que nada, el tema que escuchamos es un tema magistral, ¿sí? Compuesto por John Williams y ha sido ya interpretado por las mejores orquestas del mundo, tocado por Isaac Stern, el solo de violín. Bueno, es una belleza. Yo solamente de pensar en ese tema se me pone de piel de gallina, ¿no? Y creo que fue muy logrado eso en toda la película. Yo no la he visto ya hace muchos años, pero sí me recuerdo. Cuando conversamos, te había mencionado de un tema en Yiddish, que es uno de los temas, como digamos, el himno nacional. Bueno, este es el himno nacional para las comunidades ashkenazís del mundo entero. Se llama Hoy von Pripechik. Y en esta película aparece en varios momentos. Y es interpretada por coros de niños, porque justamente esta canción que fue compuesta por Warshawski, que fue un gran compositor judío de principio del siglo XX, donde había mucho teatro y mucha música judía en lo que era en Rusia, en Polonia. Este tema que habla sobre el maestro enseñándole a los niños el alfabeto, las letras, ¿sí? Y va contando cómo están en Europa, en el frío, en la nieve, y están al lado de la chimenea y van escuchando al rabino y repitiendo las letras. Pero bueno, para culminar la canción, les dice en la canción, recuerden, ¿sí?, que todas estas letras están llenas de lágrimas. Es como si hubiera sido una premonición y por eso no va a desaparecer nunca esta canción. Yo les voy a tararear un poquitico, ¿sí?, para que puedan un poco apreciar la dulzura y la ternura y la tristeza de esta melodía que ha sobrevivido, obviamente ya es un centenar de años y creo que va a durar perpetuamente. Pero antes de continuar, en caso de que no vaya a entrar nuevamente, toda mi familia sí tenía una conciencia y yo desde niño me recuerdo porque la familia mía salió desde las épocas antes de la Segunda Guerra y los que quedaron en Polonia, lo que era Lituania, la mayoría de la familia que se quedó desapareció y están los nombres en el Yad Vashem, que es el museo del Holocausto en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, para mí es como personalmente, obviamente como judío, tiene un poquitico más de significado también. Como decías, no hay que olvidar y nunca más.
Entonces les voy a tararear un poquitico con la guitarra. Hoy estoy un poquito ronco, pero quiero que escuchen un poquitico. A ver, ¿se escucha? Ahora sí, se escucha. Perfecto. Oi von Pripyat brennt a fire und in Stubis heiß und Rebellen kleine Kinder lachen dem Aleph Beis und Rebellen kleine Kinder lachen dem Aleph Beis. Solche Kinder lachen gedenken Tayer, wo sie lernen do. Solche noch amol, take noch amol, komet Aleph o. Solche noch amol, take noch amol, komet Aleph o. Asit vet kinderlach älter werden, vet ihr allein verstehen, wie in die Oisi heute liegen Tränen und wie viel gewählt. Yo solo tenía que empezar a tocar esto y miraba los ojos de mis abuelos, de mis padres, y bueno, se derramaba más de una lágrima. Entonces, por eso es que había querido recordar que en esta película muy bien utilizada por Schindler, obviamente, está ese tema Hoy von Pripyat. Y bueno, en la película, como los que la han visto recordarán, también se utiliza tango, que es como una cosa bien fuerte, una música también chocante, a veces verla en una película de esta índole, ¿no? Que es una cuestión muy trágica. No voy a seguir hablando porque, como les digo, yo no estoy capacitado para criticar ni la música en general, ni la película como cineasta, pero sí se me quedó muy grabado tanto el tema ese como la utilización por Schindler de Hoy von Pripyat. Por eso los millones de judíos norteamericanos de descendencia ashkenazí inmediatamente respondieron muy favorablemente a esta película. Aparte que es un genio nuestro querido cineasta, ¿no? Después añadiré un par de cositas más cuando vea que puedo aportar en algo y nuevamente muchas gracias. Yo creo que más bien va a ser un aprendizaje para mí. Y por conmemorar este día tan importante, inclusive algo que les puede chocar un poquito, pero una cosa es las Naciones Unidas cuando se fundó y otra cosa es ahora. Que estemos celebrando una fecha, ¿sí?, declarada por las Naciones Unidas de la liberación de Auschwitz, ¿sí? Es muy curioso que esperaron 2 meses para hablar sobre el horror, que no hubo horror más grande de lo que ocurrió el 7 de octubre. Así que ese es mi pequeño aporte para esta noche. Muchísimas gracias, querido Moti, por esa apreciación y por
su testimonio y la canción que nos acaba de mostrar. Es en Yiddish, ¿no? El idioma, el dialecto ashkenazí. Claro, es el idioma que por poco desaparece porque era el que se hablaba mayoritariamente en Rusia, en Polonia, en Rumanía, en Alemania, en las comunidades ashkenazíes judías. Perfecto, sí, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Tal vez alguna pregunta de parte de los panelistas que se le pueda hacer a Moti en este momento. Si tienen alguna pregunta puntual de parte de los panelistas para tal vez... Sí, Moti, primero agradecerte, nos ha conmovido, verdaderamente nos ha sensibilizado tu participación. Una pregunta concreta, hermano. Eh, Toda esta operación que se libró en Europa, la operación de exterminio, podríamos hablar de un porcentaje más que afectó a Askenazí y cómo afectó a sefaraditas. ¿Cuál fue, digamos, el índice de impacto del exterminio, del holocausto en los dos componentes? ¿Nos podrías aclarar, por favor? El micrófono. Ya. Realmente yo creo que no me voy a recordar de las estadísticas, pero sé que el número más grande de los que fueron exterminados fue realmente en Polonia, de los ashkenazis, obviamente de Alemania, Rusia, etcétera. Pero sí, por ejemplo, sé que hubieron exterminios completos de comunidades sefardíes, por ejemplo, en Grecia, creo que fue Selenike, hubieron Salónica. Salónica, sí, bueno, creo, el porcentaje creo que no fue tan alto. Recordemos que había todavía muchos sefardíes en África, en los países árabes. Entonces, sí pienso, y creo que no estoy equivocado, que la mayoría realmente de las víctimas sí fueron ashkenazíes, ¿no? Muy bien, Gracias, hermano. gracias, gracias, muy amable. Bien, continuamos con el programa. Vamos a mostrar la siguiente película, que aunque no la vamos a analizar específicamente alguno de los panelistas invitados, pero sí me gustaría renombrarla o mencionarla por su fuerte, eh, digamos, influencia o una fuerte especie de contribución a lo que es, a lo que fue el Holocausto, ¿no? Entonces quiero ponerle play a este short de la película y luego comentarles también una parte de testimonio de cómo me afectó a mí al ver esta película. Y luego continuaremos con los demás panelistas. Importante mencionar esta película porque tiene bastante conocimiento del público, ¿sí? La parte, digamos, más icónica de la película
Muy bien, aquí en esta película, eh, como les decía, que tuvo la aceptación de mucho público y hasta hoy en día todavía se la menciona y hay personas que la vuelven a ver una y otra vez. Eh, Resalta una vez más las atrocidades que vivieron los judíos en los guetos y el resurgir y la supervivencia de un pianista que por tener el don de ser músico se salva de ser en este momento, justamente en lo que estaba mostrando el video, este corto, se salva de ser pues asesinado, porque aquí lo que busca, lo que podría haber sucedido simplemente es que le hubiese quitado la vida. Algo que quería mencionar viendo esta película mm, por el año 2016, hice tal vez no una mea culpa, porque no tenía culpa yo, pero por la humanidad, por estos personajes que quisieron eliminar al pueblo judío. Y viendo la película, ese día lloré, no comí el almuerzo ni la merienda. Quise experimentar lo que era tener el estómago vacío, por lo menos por un día. Eso, en una manera de sentir lo que vivió el pueblo judío, ¿sí? En una manera de solidarizarme. Mis queridos amigos, que nunca más vuelva a suceder esto, ¿sí? A continuación, tenemos la siguiente serie o película, es la película Escape de Sobibor. Y en este momento lo invito a mi querido Vicente Rodríguez, que nos colabore, luego de ver el video, colabore con su comentario y sus conocimientos respecto a esta película. Por favor, quisiera que me ayuden silenciando los micrófonos para poder eh, ¿me confirman si se ve? ¿Ves cómo se desmorona este puñado de tierra grano a grano? Esto es exactamente lo que ocurrirá con vuestro asqueroso Reich. Se deshará lo mismo que el polvo y se convertirá en humo. No. ¿Qué ha sido eso? ¡Salta! ¿Qué hacéis? ¡Escuchadme! ¡Nuestro momento ha llegado!
La mayoría de los SS están muertos ahora. Que cada uno procure salvarse. Que aquellos de vosotros que se salven den testimonio. Que el mundo entero sepa todo lo que ha ocurrido aquí. Dios está con vosotros. No dejéis que nada os detenga. Muy bien, dejamos con nosotros a Vicente Rodríguez Paz con el análisis de esta película. Adelante, Viche. Escape de Sobibor. Bueno, no se proyectó muy bien el video, pero en el audio me llevó a recordar la escena en donde se baja del tren que deportaba pues a los prisioneros, un anciano se queda parado, toma con su mano un puñado de arena y le dice a uno de los guardias SS, así como esta arena se filtra, así ustedes van a ser exterminados, porque no quedará su Reich. Después de unos minutos, hipócritamente, pues viene alguien y le dice a este SS que no lo mate, que no lo liquide en ese momento, pero cuando todos se van, ya, lo liquidan. Una película de ruptura, producida en 1987 para la televisión, por parte de productores ingleses, y se llama una película de ruptura porque precisamente narra un hecho histórico fundamental que implica un antes y un después en la lógica del aparataje de la operación Reinhardt, que era la operación ideada por los burócratas nazis para erradicar a los judíos, particularmente, como decía Moti, a los judíos askenazis de Europa. Era precisamente diseñada para librarse de judíos europeos y, por supuesto, de Eurasia. Curiosamente, se generan en la Polonia ocupada, miren qué importancia que tiene Polonia en este plan, en esta comprensión del aparataje del Holocausto. Se concentran prácticamente 6 campos, ¿no? Chelmko, Belzec, Treblinka, Auschwitz-Birkenau y Majdanek, y por supuesto el campo de exterminio de Sobibor. Hay que entender un poco la lógica que no eran campos de concentración, mal llamados campos de trabajo forzado, sino campos de exterminio. Al respecto, encontré un libro escrito por Miglio Ranza acerca de Maximiliano Kolbe. Incluso este fue un sacerdote católico que se inmoló para que veamos que el Holocausto no fue únicamente un proceso concentrado solamente a los judíos, sino que particularmente a los judíos y a toda persona que tenía cierto problema ideológico, político, con el fascismo alemán. Entonces, reconocen en este libro algo muy importante, y esto que quede para las generaciones. Sin embargo, dice, el blanco preferido de la locura nazi fueron los judíos, varones y mujeres. Y el historiador narra aquí 3 cosas helaban la sangre a estos hombres y mujeres. Primero, las cámaras de gas, macabra y diabólica invención con el señuelo de la desinfección hacia donde llevaban a las víctimas. Luego soltaban el gas letal, que sabemos que es el gas Ciclón B, y a los pocos minutos un informe montón de cadáveres retorcidos yacía sobre la losa. Los barrenderos se daban prisa de sacar los cuerpos para dar cabida a otra tanda. Segundo, los sótanos de la muerte, el castigo más temido que esperaba a las víctimas. Morían lentamente de hambre y sed, mientras sus mentes a veces se oscurecían, presas de pesadillas y locuras.
Y en fin, los hornos crematorios, nacidos de un sueño de diabólica perversión para definitivamente humillar al hombre, reducirlo a humo, aprovechar los restos derretidos y transformarlos en jabón o abono. Ese era el destino de los campos de exterminio, mal llamados campos de trabajos forzados. Sí, aquí tenemos un criterio de un historiador no judío para todos aquellos negacionistas actuales. Entonces, Sobibor existió dentro de la lógica del exterminio burocrático de la operación Reinhardt. Sin embargo, afirmamos que Sobibor es un punto de inflexión debido a que hubo ya antes de la fecha en que se produce la huida, aquí no hablamos de liberación del campo, sino sorprendentemente de la huida, ¿sí? Hubo dos intentos anteriores de escape de este campo de concentración. En él se recluían entre 550 y 600 judíos, era el número estándar, el número burocrático que las SS habían asignado a la capacidad de este campo. Entonces, eran asesinados fundamentalmente con las cámaras de gas. Aquí viene otro dato importante. En el año 2014 se descubrieron por parte de arqueólogos especializados en historia militar las cámaras de gas, restos de las cámaras de gas ocultas, ¿sí? Que no pudieron ser en ese momento destruidas al momento de eliminar el campo, los vestigios del campo. Y ocurre el hecho de que aparece aquí un líder judío, Leon Feldendler, judío polaco, ¿sí? Quien empieza a incitar ya a planificar cómo sería la huida de Sobibor, ¿sí? Ellos habían ya mapeado cuántos guardias, había aproximadamente 50 guardias SS, y ellos tenían un control exclusivo de las partes estratégicas del campo para prevenir la huida, pero ellos lo tenían ya mapeado todo. Sin embargo, ocurre aquí un hecho también muy significativo, que se incorpora al grupo de prisioneros, un grupo de prisioneros soviéticos de ascendencia judía, liderados por el oficial Alexander Sasha Petrensky, conocido como Sasha. El capitán, entonces, apresado por su ascendencia judía, sorprendentemente son trasladados desde Minsk, desde el gueto de Minsk, en la URSS, son llevados al campo de Sobibor, y en ese momento León, pues, se asocia con Sasha y determinan utilizar la experiencia en combate de estos soldados del Ejército Rojo para perpetrar ya la huida. Sasha Petrensky, con su capacidad de estratega táctico, pues prepara un plan, y a la planificación original, que era de atacar de golpe a los SS, él decide utilizar, como justamente veíamos la táctica de Schindler, utilizar la corrupción que existía en estos guardias, y empiezan a sobornarlos por medio de regalos. Y tal es el día planificado para el 13 de octubre de 1943, en que ya estaba planificada la operación realizarse, porque uno de los guardias principales, uno de los jefes de las SS, había salido a otro campo. Y sin embargo, para mala suerte o fortuna, llega una guarnición de las SS, por tanto no pudo concretarse el 13 de octubre, y sin embargo se concreta el 14 de octubre de 1943, generándose el plan de León y de Sasha, en el sentido de atraer a los guardias de las SS a la carpintería sobre pretexto de regalarles un saco nuevo, regalarles una joya nueva, etc. Y empiezan a asesinarlos a ritmo de matar un guardia SS cada 6 minutos. En ese contexto, pues, bajada la guarnición y eliminada la cabeza organizacional del campo, ¿sí? Empiezan a captar cierta actividad inusual en la carpintería. Los guardias que se encontraban cuidando el perímetro dan la voz de alerta, y ante la eventualidad, en ese momento se precipitan 300 personas hacia la puerta principal. Este era uno
del plan B, que habían preparado la huida masiva a través de la puerta principal y correr traspasando el campo minado y huir al cobijo del bosque que se encontraba más o menos a 1 kilómetro de las puertas principales del campo. Se produce este hecho y automáticamente los líderes, pues León y Sasha y 50 judíos que se habían preparado para esto, conducen a la gente, pero se produce una estampida enorme, la gente corre hacia el bosque y son masacrados a tiros por los guardias que se encontraban en las garitas. Se calcula que llegaron al bosque 150 personas y al final, entre todos los avatares que tuvieron que pasar, encontraron cobijo 57 en total. El campo de concentración, como les dije, guardaba entre 550 a 600 prisioneros y se habla de que 150 quedaron en las barracas, posteriormente fueron asesinados. Hubo gravísimas represalias con los prisioneros de otros campos de concentración al enterarse de esta falla en el campo de Sobibor, al enterarse en la huida, y fueron masacrados al siguiente día 43.000 judíos en los campos polacos adyacentes. Pero, ¿qué representa esta inflexión en la operación Reinhardt? Principalmente, rompe el mito de la pasividad judía. Lo rompe. Indica que el judío no era pasivo, no iba como un cordero a su matanza, sino que la sociedad civil que tanto odia el fascismo, porque hay que decirlo, el fascismo odia la organización civil, aquí se presenta como en los tiempos de la Torá, la organización de la milicia que sale a luchar y que consigue, pese a muchísimas bajas, la libertad. Y la idea de los 57 sobrevivientes, y de hecho lo lograron, era dar a conocer al mundo lo que ocurría en los campos de exterminio. Esa era la finalidad. Ya no importaba tanto la vida, lo que importaba era denunciar. Porque la condición más importante de la sociedad civil es hacer presencia en la denuncia, es no claudicar frente al Estado fascista que odia la democracia. Aquí hay que decirlo, el Estado fascista siempre eliminará la sociedad civil e incluso criminalizará la protesta civil. Pero vemos aquí entonces en este punto de inflexión, que incluso le demuestra al mundo entero que la otrora todopoderosa maquinaria detestable bélica del nazismo no es infalible y que una milicia mal armada con cuchillos y con las armas que pudieron lograr, pudieron romper la defensa de un campo de exterminio muy cuidado. Se logra también aquí entender el fenómeno, la unidad que tiene la sociedad civil organizada con su ejército. En este caso, miren, los judíos del Ejército Rojo aportaron muchísimo. El capitán Sasha Petrensky, bueno, salió como un héroe de la Unión Soviética, cosas del destino, fue después sojuzgado por el fascismo stalinista, que lo mandó incluso a un gulag. El hombre prácticamente casi muere después en un gulag, bueno, ese es tema de otra conversación, y murió en el año 1990, reconocido también como un héroe de Sobibor. Entonces, El escape de Sobibor, una película que recrea muy bien los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1943, año en que se demostró, fecha en la que se demostró que este campo, que no fue liberado, sino que se autoliberó, demostró la resistencia del pueblo judío y a la vez mostró un punto de inflexión que la sociedad civil sí, cuando está organizada, le puede hacer mucho daño al fascismo y generar un espíritu democrático. Muy bien. Lo dicho, querido Viche, muy bien, excelente. Le agradezco mucho su comentario. A continuación, vamos con una parte muy interesante, una parte testimonial. Estábamos también planificando con el doctor Ricardo Ordóñez Chiriboga esta parte del análisis de los sefardíes en la Shoah, pero ahora nos pasamos al testimonio de los judíos en Plovdiv, y va a estar a cargo de nuestro querido amigo Fernando Rivas Mejía, el cantor sefardí, que está también como panelista. En este momento voy a poner play al video. Muy bien, gracias. 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 Muy bien,
arzobispo... Ahora les pongo el video. Ya, ahora sí. La fachada del edificio que pueden ver es la antigua fachada de la antigua escuela judía de Plovdiv. Hoy en día ya no funciona como colegio judío, pero hasta el año 1944, quiere decir hasta que terminó aquí en Plovdiv la época de la Shoah, este lugar funcionó como el lugar de la escuela judía. Este lugar se hizo famoso por un acontecimiento dramático que tuvo lugar el 9 de marzo del año 1943. El 9 de marzo del año 1943, después de que Bulgaria haya realizado un pacto con la Alemania nazi, mediante el cual los alemanes iban a poder conquistar Yugoslavia y Grecia entrando por territorio búlgaro, Alemania le pidió a Bulgaria que confeccione una lista de todos los judíos que hay en Bulgaria y los envíe a los campos de exterminio de Polonia. El 9 de marzo se realizó una redada, la policía búlgara entró a Plovdiv e hizo una redada en todas las casas del barrio judío de Plovdiv y encerró a todos los judíos dentro de la escuela judía. El arzobispo metropolitano de Plovdiv, el arzobispo Kirill, se enteró de lo que estaba pasando, entró a la escuela y les prometió a los judíos que no les iba a pasar nada porque él los iba a proteger. Él era el arzobispo de la ciudad y por tanto él logró convocar a muchísima gente que salieron a las calles a manifestarse, no solamente aquí en Plovdiv, sino en toda Bulgaria. Se dice incluso que él mismo se tiró en las vías del tren e intentó frenar con su propio cuerpo uno de los trenes de deportaciones que ya estaba listo para dirigirse a Treblinka, y es así como estos judíos lograron salvarse, gracias a la presión popular que hizo el arzobispo de Plovdiv, que fue reconocido por Yad Vashem como justo entre las naciones y que luego además se convirtió en el patriarca de la Iglesia Ortodoxa búlgara. Es así como los judíos de Plovdiv y también los judíos de otros lugares lograron salvarse, gracias a que la Iglesia intercedió por ellos y gran parte de la población civil de Bulgaria también salió a protestar debido a las deportaciones que estaban a punto de comenzar de los judíos búlgaros a los campos de exterminio de Polonia. Y en honor a este acontecimiento, aquí en la fachada, en un lateral de este edificio, hay una placa que cuenta esta historia. Vamos a verla. Podemos ver cómo el 10 de marzo del año 1943, que era el día que tendrían que haber comenzado las deportaciones que no comenzaron gracias a lo que aconteció aquí unos días antes, el 8, el 9 y el 10 de marzo, un plan de salvación de los judíos no solamente de Plovdiv, sino también de Bulgaria. Y podemos ver aquí cómo está escrito el nombre de Kirill, el arzobispo metropolitano de Plovdiv, que luego se convirtió también en el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria. Muy bien, querido Fernando, lo dejo en este momento a usted con los comentarios respecto a esta primera parte, porque usted también nos va a compartir un testimonio directo de una familia que le ha brindado a usted la oportunidad de que en esta noche, por primera vez creo que lo revele al público. Pero primero vamos con el testimonio de su vida en Bulgaria, mi querido Fernando, parte de este video explicativo. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, yo viví en Bulgaria. De hecho, uno de mis hijos nació en Bulgaria, me casé en Bulgaria. Y en lo particular, puedo comentar de Bulgaria que me llamó mucho la atención, la tolerancia y la convivencia religiosa. A modo de ejemplo, donde se encuentra la principal sinagoga o la sinagoga mayor de Sofía, que enfrente al Boulevard María Luisa, en todo el frente está la histórica mezquita de Sofía, desde los tiempos otomanos. Y a una cuadra, un gran templo ortodoxo como el de Sveta Nedelya. Estamos hablando de un entorno a una cuadra. Yo, en lo particular, yo tuve la oportunidad de conocer no solamente cristianos ortodoxos, musulmanes, y en lo particular judíos sefardíes. De hecho,
Uno era reportero para España y creo que también en lengua ladina, que era Samuel Francés, y Ana Levy, que era la directora de la Escuela de Lenguas Románicas, con la cual yo trabajé durante 2 semestres en la Universidad Estatal Clemente Ojeda. Podríamos decir que en Bulgaria prevaleció siempre una convivencia histórica de respeto, no solamente entre musulmanes, judíos, cristianos, sino gitanos, incluso gitanos, porque es importante también recordar que los campos de exterminio llevaban muchísimos gitanos de Europa Oriental. En este plano podríamos decir que la población de Bulgaria, judía, sefardí, en la época de 1943 llegaban a 50.000 almas. La presencia judías en Bulgaria y en los Balcanes occidental es prevalentemente sefardí, al contrario de Europa Oriental, que es Ashkenazí. Sin embargo, en Bulgaria existía una minoría judía anterior a la sefardí, que como ustedes saben es la protagonista de la diáspora de España hacia lo que es el norte de África y los estados en posesión del Imperio Otomano. Es la presencia de judíos romaniotas. ¿Quiénes eran los judíos romaniotas? Eran los mismos judíos procedentes del Talmud de Babilonia que en el siglo VI huyen buscando el Mediterráneo y llegan hasta las costas del mar Egeo, Grecia y por lo tanto Bulgaria. Bulgaria es un país en el cual, pese a ser un estado aliado de Bulgaria, puesto que su rey, Zar Boris III, era de origen germano, Casa Battenberg y posteriormente Coburgo, pese a ser una casa germana, firmó el pacto con Alemania, pensando en un interés básicamente de devolución de tierras. Macedonia por parte de Yugoslavia y Tracia por parte de Grecia. Esto facilitó la entrada de Alemania a territorio búlgaro para llegar a Grecia. Lamentablemente, esto facilitó la deportación de los judíos de Salónica a través del territorio búlgaro. Pero el monarca búlgaro inmediatamente, al firmar el pacto, se devuelven lo que eran las provincias de Macedonia y de Tracia a lo que es el reino búlgaro, pero lamentablemente los judíos que vivían en ellas no fueron devueltos. Entonces, podríamos decir que de esta población de 20.000 judíos sefardíes de origen búlgaro, murieron en los campos de concentración y particularmente en Treblinka, ya que fueron deportados en el interín en el cual se firmó el pacto. Zar Boris III se encontró en el mes de marzo con esta situación en la cual ya los alemanes iban a empezar a deportar. Y nos encontramos con la figura de Plovdiv, y que posteriormente sería el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, Kirill, y también del metropolita Stefan, del vicepresidente del Parlamento, Dmitr Peshev, y de varios escritores, entre ellos Stoyanov,
los cuales impidieron que por primera vez pasaran los trenes hacia Polonia. Después, en el mes de mayo, hubo otro intento, el cual fue boicoteado a través de manifestaciones callejeras del pueblo búlgaro que rechazó la deportación de los judíos búlgaros a Polonia, y desde luego con la participación no solamente del clero, sino de intelectuales, de funcionarios de gobierno, lo que hace que la conciencia del pueblo búlgaro nunca fue antisemita, más bien de respeto, de tolerancia y de amor hacia el judío que formaba parte de la historia de ese país. Y podríamos decir, a modo de comentario complementario, en Europa nos encontramos con esta situación solo en 3 países. Uno, Bulgaria. El segundo, Albania, muy interesante, donde la población musulmana de Albania impidió la deportación de los judíos hacia Polonia, y Dinamarca. Podríamos decir que son los 3 únicos países en donde no hubo deportación de judíos hacia los campos de concentración. Muy interesante y oportuno estos relatos que nos hace de Bulgaria. No lo tenía como un país que tenía bastantes sefardíes. Tal vez pensé que eran algunos pocos, pero veo que mencionas una gran cantidad. Gracias. Y por otro lado, tienes un comentario de parte de Dina que que te había dado la oportunidad de comentarlo justamente esta noche. ¿Nos podrías Claro. y dar ese testimonio así en pocas palabras, digamos, para poder conocer de Sí. esta experiencia de Dina? ¿Nos podrías comentar más de ella y de su experiencia con sus abuelos? No, ella Sí. misma, ¿no? Desde luego que sí, y en lo particular he estado conversando todos estos días con Dina. Dina es una mujer que yo tuve la oportunidad de verme nacer y de verme crecer en Caracas. Yo soy venezolano y en donde yo vivía había mucha presencia judía. Una de ellas es la de esta familia de origen askenazi. Yo conocí también a su esposo, Alfredo. Alfredo es un sobreviviente de Buchenwald en Weimar. Y ella, aunque no fue sobreviviente de un campo de concentración, es lo que podríamos decir la otra perspectiva de los sobrevivientes, no los que pasaron por los campos de concentración, y el cual yo me voy a permitir leerlo porque creo que mis palabras están de más ante el testimonio de Dina. Dina está actualmente en Boca Ratón y yo me encuentro, pues, en Baruch Hashem, pues, en contacto con ella. Si me permites, puedo leer el testimonio. Por favor, sí, adelante. Sí. Palabras de Dina Seidel. Esto fue publicado en el diario de la comunidad israelita de Venezuela. El dossier referente a la trágica niñez de mis amigas Annie y Trudy, las niñas del Holocausto, me impulsó a relatar otra historia de niños sobrevivientes. Se trata de los afortunados, que no llegaron a los campos de exterminio, sino que vivieron en Europa bajo condiciones precarias, pasando hambre y humillación
durante los primeros años de su existencia. Aquellos niños que tuvieron que huir de su hogar buscando refugio de un país a otro, siendo rechazados por haber sido o nacido judíos. Yo pertenezco a ese grupo de afortunados. En 1939, cuando Bratislava y sus alrededores fueron pasados a Hungría, tuvimos que huir de mi Checoslovaquia natal, dado que mi padre era ciudadano rumano, país enemigo. Mi madre y yo viajamos a casa de una tía en París. Está de más decir que al poco tiempo nos corrieron. Los suizos nos negaron asilo. Así llegamos a Timișoara, Rumanía, donde mi papá nos consiguió documentos de permanencia. Efectivamente, permanecimos allá hasta finales de 1946. Éramos Gerim, más nunca Toshavim, como lo leímos recientemente en la parashá de Abraham Avinu. En esos años de la niñez nos enseñaron que por ser judíos somos diferentes, malos, feos, brutos, incompetentes e irresponsables. Una raza inferior que es un lastre para la sociedad y para el país. Cada individuo era culpable de cada mal que sucedía en su presencia y aún en su ausencia. Y por ende, merecía ser castigado física y psicológicamente. Cuando en el verano de 1944, el glorioso ejército ruso nos liberó, el primer soldado que encontramos en la calle y a quien queríamos abrazar como a un héroe, atracó a mi padre a punta de navaja y le quitó el reloj, su última posesión de valor material. Recuerdo ese momento porque comprendí que la ilusión de haber sido liberada y de que todo lo malo había terminado se esfumó. Quedamos oprimidos, esta vez por otros, y al sobrevivir significaba seguir buscando refugio. Entre 1946 y 49 recorrimos media Europa en trenes de carga, de Rumania a Hungría, a Checoslovaquia, de donde seguimos vía Austria y Alemania, a Francia, con paradas de semanas y de meses en diferentes campos de transición, buscando familiares, en su gran mayoría perdidos. En marzo de 1949, a bordo de un viejo y decrépito barco, mi mamá y yo llegamos al puerto de Haifa, donde nos esperó mi papá. La guerra ya terminó. Nos encontramos en Eretz Israel, nuestro hogar ancestral. Y yo debería relatar el final feliz de la historia. Sin embargo, la hazaña de sobrevivir sigue en un ambiente diferente, sin hostigamiento, pero bajo condiciones políticas, económicas y sociales muy difíciles. La aliyá en su apogeo, la amenaza de los vecinos, la escasez de vivienda y de alimentos. A título personal, me afecta el hecho
de que el hebreo del colegio me es incomprensible. Tampoco tengo amigos hasta que aprendo el idioma. Las matemáticas del 8º grado son inaccesibles, ya que no pasé ni por el 6º ni por el 7º. Para colmo de males, tengo 14 años y soy una adolescente que nunca tuvo niñez, con un bagaje de recuerdos, de opresión, prohibiciones y discriminación. Las preguntas de todos los sobrevivientes están siempre presentes. ¿Por qué me salvé yo y no los demás? ¿Tengo acaso una misión que cumplir? ¿O se trata de una cruel broma del azar? Y la más compleja, si es una misión, ¿qué debo hacer? Hoy en día, un problema de este tipo caería en manos de un psicólogo. Pero en esa época y en esas latitudes, lo mío era un caso leve. Nadie quería escuchar relatos del pasado reciente. Todos tenían sus historias y entre ellos yo era una niña de mucha suerte que sobrevivió al igual que sus padres. Creo que fueron estas circunstancias que determinaron mi comportamiento futuro. Durante los próximos 50 años, jamás hablé del pasado, ni con hijos ni con amigos, y mucho menos con extraños. Creo haber encerrado los recuerdos en un pequeño baúl mental, donde estuvieron metidos hasta que el proyecto de la historia oral del Holocausto me invitó a grabarlos. Este viernes, cuando leí los relatos de los horrores por los que pasaron Annie y Trudy, sentí la necesidad de recordar a ese otro grupo de niños del Holocausto, que no estuvieron recluidos en campos, sino en una Europa cruel, discriminatoria e inhumana, que hasta el sol de hoy no admite su culpa por habernos destrozado la niñez y roto nuestras ilusiones, como lo hicieron con los cristales en aquella fatídica noche del Kristallnacht. Dina de Seidel, PH, profesora titular de Bioquímica, Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Qué fuerte, no hay palabras. Uno que es padre puede imaginar este tipo de situaciones. Y mucho peor aún, también con los que vivieron, los niños que vivieron este tipo de exterminio dentro de las cámaras de gases. Es algo que no se puede relatar, no hay palabras. Y gracias a Dina, de aquí le enviamos un saludo del Centro Cultural para la Historia Sefardí. Gracias por ese relato y por hacernos conocer acerca de los niños que se salvaron del exterminio, pero que pasaron todo ese trajín y todas esas penurias hasta poder estar salvo. Sin embargo, me conmueve de que ella se guardó, dice, por 50 años, esta experiencia. Gracias una vez más, Fernando y Adina, por este relato. A continuación, vamos a seguir con los últimos videos. Este queda para el doctor Ricardo Ordóñez, que no ha podido conectarse. Y ahora sí, vamos con la última película de esta noche que estamos analizando, con nuestro querido Max Rodríguez, o Jerusalén. Voy a presentar el corto en este momento. Ya lo comparto.
1947. ¿De qué iba la acalorada discusión que al parecer interrumpo? De Palestina. Las Naciones Unidas propusieron un plan. Nadie obligará a mi pueblo a abandonar su tierra. Se trata de que árabes y judíos convivan en paz. Para crear el Estado de Israel. Palestina tal vez fuera de los judíos durante 2000 años, pero nosotros hemos vivido allí desde entonces. ¿Podríamos hablar de algo que no tenga que ver con armas y odio? Bienvenido a Palestina. Dos amigos. Dios mío. Y que lo digas. Hoy el mundo decide nuestro destino. Serán separados. La guerra será inevitable. ¡Es un judío! ¡No vuelvas a hablar jamás con él! ¡Es tu amigo! ¡Esto es de locos! La catástrofe se cierne sobre nosotros. El Estado de Israel ha nacido. ¿Qué pasa? Nos espera la guerra. ¡A Jerusalén! ¡No! Majestad, un solo asalto bastaría para echar a los judíos. Salvad la ciudad sagrada. El odio crecerá. Somos 2000 y ellos 1.000.000. Necesitamos un milagro. Les doy 6 meses hasta que los árabes les echen al mar. No podremos hacer nada. ¡Combatir! ¿Tú qué crees? Dios no quiere la guerra. Shalom, bienvenido a Israel. Podemos convivir. Fuimos creados para convivir. Oh, Jerusalén. Doctor Max Rodríguez, le damos la bienvenida una vez más. Ayúdenos activando el micrófono y para que pueda darnos el comentario y su punto de vista respecto a esta película. Su micrófono está apagado, querido Max. Ahí sí. Ahí fue. Ya. Bueno, buenas noches nuevamente y gracias por la invitación. Bueno, esta película fue realizada en el año 2006. Es una película coproducida por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y obviamente Israel. Está basada en una investigación histórica novelada por los dos escritores Dominique Lapierre y Larry Collins, autores que tienen otras novelas muy conocidas. Bueno, esta película basada en el libro que les decía, narra la historia de los judíos que viajaron desde la Europa destrozada por la guerra, sobrevivientes de los campos de concentración que los infelices de los nazis hicieron, y de esta Alemania, de esta Europa, que también fue cómplice indirecta del olvido de los judíos y que los abandonó. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos, ellos solos se organizaron para poder llevar a los sobrevivientes que quedaron a través de barcos obsoletos y viejos a Palestina, que ese nombre lo heredaron de una imposición de los romanos cuando en el año 55 después de la era común, un emperador romano le quitó el nombre a Judea y le puso el nombre de Palestina. Bueno, esta película narra la historia de dos amigos que se conocen en Nueva York. Son dos personajes ficticios, pero esto sirve de nexo para podernos indicar la historia. ¿Por qué? ¿La historia de qué? Del pueblo judío y del pueblo árabe que en el territorio israelita vivían en paz, vivían en armonía porque eran agricultores, eran campesinos, eran gente pobre y vivían en paz, compartían la poca comida, pero vivían en paz, respetando su religión, cada uno vivían por su lado. A finales del siglo XIX vino el barón Rothschild y comenzó a comprar terrenos a los grandes jeques árabes que eran los dueños de las ciudades, porque ellos eran los jeques otomanos,
que eran los dueños de esta área geográfica. Luego, cuando vinieron los ingleses y les derrotaron a los turcos, los ingleses ya pensaron en la creación de un Estado judío para dar un hogar a los judíos. Y también y como vieron que había una convivencia pacífica entre los árabes y los judíos, no había problema. Pero como siempre hubo gente fanática dentro de los islámicos y comenzaron a perseguir. Ahí estuvo el mal famoso mufti de Jerusalén. En esta película de Oh Jerusalén él sale ahí en esta película. Yo les recomendaría que la vean, está en YouTube, está doblada al español y se la puede ver. Valdría también que les recomiende otra película que es basada en la novela de León Uris, se llama Éxodo. Esta también es muy buena. Es similar a esta película, pero en esta habla un poco más acerca de la barbarie de los campos de exterminio, porque allí algunos de los protagonistas vinieron de los campos de Polonia hacia la tierra de Eretz Israel. Esto es todo. Ahora yo quiero unirme a las palabras que dijo nuestro amigo Moti del papel de las Naciones Unidas. Si hablamos de las Naciones Unidas en el tiempo de cuando fue creado Israel, allá en mayo de 1948, a las Naciones Unidas de hoy, 2024, estamos hablando de dos instituciones totalmente distintas. No tiene nada que ver. Sería irreconocible. Es irreconocible la ONU de ahora. Estoy de acuerdo con lo que él dijo. Es totalmente cierto. Ese es mi aporte. Si tal vez tienen alguna pregunta, muchas gracias por haberme permitido participar. Gracias. Muchas gracias, querido Max, muy amable por su aporte y por su información respecto a esta película. Ahora vamos a hacer rápido unas aportaciones individuales de parte de cada uno de los panelistas, de lo que quieran aportar en pocas palabras, ya para ir cerrando este programa. Sin embargo, también vamos a dejar un espacio para el público que nos pueda de pronto hacer preguntas puntuales, muy cortitas y específicas. Voy a pedir a Moti que nos comparta algún punto de vista de lo que estamos ahora últimamente hablando con los demás panelistas. Por favor, Moti, tal vez algo que quieras añadir. No sé si ustedes escuchan, hay un ruido bien fuerte. Ya, ahora sí. Ya se acabó. Pues primero que nada felicitarles y agradecerles, ¿sí? Por haberme traído a esta comunidad. Creo que es tan importante, justo por lo que hemos estado viviendo en estas épocas, de nunca más, ¿no? De aportar. Les cuento una pequeña anécdota como persona pública, ¿sí? De alguna manera aquí en el Ecuador, mi esposo y yo somos personas bastante públicas y conocidas en el mundo cultural. No pude realmente subir absolutamente nada, a pesar de que yo recibo de Israel, recibo de todas partes información de todo lo que está pasando. Y, bueno, sin embargo, el día 26, que fue viernes, sí decidí subir algo y es un poco cuestionándome a mí mismo, ¿no? Que el silencio es lo que tenemos que evitar y a través de este tipo de actividades creo que estamos aportando, ¿sí? No solamente con el pueblo judío, sino con todos los pueblos que estén en estas circunstancias de barbaries de la humanidad contra la humanidad. Así que mis palabras son de gracias y que no haya silencio.
Gracias, Moti, muy amable. Fernando Rivas, algo que quieras acotar, aportar respecto a lo que hemos estado analizando. Activas el audio, por favor. Sí, bueno, yo también quisiera, siguiendo la misma línea de Moti, estamos en tiempos realmente difíciles, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace unos pocos años o pocos meses inclusive, el ser un partidario del judaísmo era hasta algo snob, algo nice, algo cool. Sin embargo, ya vemos que la historia otra vez se repite y vuelve otra vez la cacería del judío. Entonces, yo creo que es importante tampoco no caer en esta agresión, sino ser portadores de ese orgullo del Am Israel High, pero llevando la verdad, tratando de ser portadores del conocimiento, de la información seria, fidedigna, no caer en repeticiones que vamos a postear esto, que este loco me gustó su canal de YouTube y yo lo voy a compartir. No, es un tema muy delicado, el cual necesita conocimiento y debemos hoy más que nunca ser portadores de ello. No caer tampoco en la pasión, sino más bien pensar hasta tres, leer, informarnos, porque lo peor que podemos hacer es pasar por desinformados o mal informados. Yo creo que en realidad no solamente tenemos la historia que a la larga nos da la razón, sino que tenemos los conocimientos de los libros de los sabios, los cuales reiteran la verdad. Entonces yo creo que allí debemos centrarnos. Muy bien, muchas gracias. Bien, ese aporte. Muchas gracias, Moti, también por tus palabras. Gracias, Fernando, por tu aporte. Vicente Rodríguez, querido amigo, compártenos. Gracias, Gabo. Gracias a todos. Nos hemos nutrido. Y principalmente un mensaje. Informar, como decía Fernando, particularmente a las nuevas generaciones. El negacionismo nos gana batalla. La historia tergiversada está calando en la juventud que ahora lamentablemente no accede a información seria y por lo tanto es prioridad ahora, en época de la oscuridad, en época de fascismo, demostrar que el pensamiento judío es la luz del mundo. No se basa en creencias, se basa en datos históricos. El Holocausto fue una realidad histórica y esto precisamente noto ahora los libros de historia incluso lo callan. Incluso hay un negacionismo cuasi científico ya a nivel de algunos historiadores que empiezan a cuestionar el tema del exterminio, con estadísticas que no tienen lógica, con estadísticas inventadas, que conocemos tienen un fuerte sesgo ideológico venido de enemigos no solo, y en esto hay que decirlo, no solo del pueblo judío, sino enemigos de la democracia occidental. Entonces, frente al fundamentalismo que ahora amenaza a nuestra patria Ecuador, a nuestra patria latinoamericana, tenemos que presentar una resistencia basada en la verdad y particularmente acrecentar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, ese amor por la libertad, por la democracia
y por la verdad histórica de la cual Israel se ha convertido en la luz del mundo. Atacan a Israel por envidia, atacan a Israel por desconocimiento. El antisionismo es un odio basado en el miedo y el desconocimiento. Así que a atacar ese desconocimiento y a librarnos de ese miedo. Churchill lo dijo muy claramente cuando habló acerca de la democracia, que es uno de los principales y tal vez el más efectivo método de libertad, con múltiples falencias, pero 1000 veces preferible a una dictadura. Así que ese es el mensaje: hacer resistencia civil y a manejar la verdad en época de oscurantismo. Gracias, Viche. Con educación se logra eso, ¿no? Por eso nos hemos planteado desde el Centro Cultural llegar a la sociedad con información verídica y culturalizando a la sociedad con estos temas que son de mucha importancia. Max Rodríguez, tal vez algo que aportar para ir finalizando y luego dejar espacio para en pocos minutos hacer algunas preguntas de parte del público. Adelante, Max. Activa tu micrófono. Su micrófono. Ya, ahí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros que anteriormente me precedieron en la palabra. Acotar algo más, que un adendo, que solo la educación, fomentar la lectura, pero la buena lectura de los libros, que eso es lo único que nos va a sacar adelante, porque la ignorancia ahora se la luce con mucha vanidad y eso está muy mal. El trabajo que tenemos dentro de la fundación es buscar la culturización y difundir lo que es la cultura que dejaron los antepasados sefarditas, los antepasados que nos dejaron la cultura, esa cultura que fue la luz del mundo y que sigue siendo la luz del mundo. Sin egoísmos y nada más, porque el egoísmo no lo practicamos nosotros, los que manejamos la cultura, sino las personas que no tienen la cultura. Eso nomás, muchas gracias por todo, gracias. Muy amable, nuestro querido Max. En este momento voy a dejar espacio para preguntas. ¿Me ayudan, por favor? Deben tener la cámara encendida para realizar alguna pregunta o algún aporte. Más que todo, preguntas hacia los panelistas, por favor. Ya tenemos 10 minutitos para preguntas y luego cerramos. Así que, por favor, si alguien desea hacer alguna pregunta, habilita el micrófono y pase. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Gerardo Ramírez. Muchos me conocen, otros no me conocen. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo otra Shoah? Aún tal vez no nos damos cuenta. Tal vez dentro de unos 40, 50 años se va a escribir libros y se va a hacer películas sobre lo que pasó el 7 de octubre. Personalmente tuve contacto con alguien de un kibutzim que es el sobreviviente y pude palpar a la distancia qué es lo que estaba sucediendo eh, en el momento de lo que pasó. Eso fue una Shoah. Y mi pregunta va dirigida a las personas que tienen conocimiento del Medio Oriente. Eh, la gente de los kibutzim es personas generalmente de izquierda, ya de diferentes grados, y su mente estaba, o sea, con el buenismo de Occidente, llevaban a la gente de los asatín, incluso a los hospitales, a hacerlos atender gratis, ¿ya? Y justamente una buena parte de esa gente buena, ya con pensamiento occidental, aunque vivía en Medio Oriente, fueron los que murieron, pagaron con su vida su buenismo occidental. Mi pregunta va dirigida a si tal vez las generaciones
y que vayan a hacer alía, o las que están, eh, hicieron alía hace poco, tienen que dejar de olvidarse de Occidente y tanto física como mentalmente posicionarse que están en Medio Oriente, ya, hacer conciencia que están en Medio Oriente y olvidarse en su pensamiento de Occidente. Esa es mi pregunta a los panelistas. Bueno, si me permite, yo quisiera leerle a todo el panel y en base a la pregunta de nuestro compañero Gerardo, algo que encontré en el libro de Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Cuando él narra como una especie de palabras de inicio de 1919 a 1939, emite esta frase lapidaria de cómo los pueblos de lengua inglesa, en virtud de su imprudencia, su negligencia y su bondad, permitieron a los malvados rearmarse. Con eso lo dice todo. Nuestra sociedad ahora, en negligencia, en falsa bondad, ha permitido a los malvados rearmarse, incluso con dinero que se suponía para obras benéficas, que después se emplearon en túneles, en armas. Y tenemos, como decía Gerardo, una segunda Shoah, que ahora la vemos como un peligro no solo en Medio Oriente, sino a la civilización total. Entonces, es prácticamente una falla ya en nuestra civilización occidental haber dado paso a este tipo de, no ideologías, sino de radicalismos, que realmente ahora el pueblo de Israel es quien lo paga con sangre y lágrimas. Así que por ahí viene un poco a reflexionar los extremos en que nuestra falsa bondad, la negligencia y la imprudencia de la civilización occidental ocasionó el sufrimiento a Israel. Se me viene, con la pregunta de Gerardo, se me viene a la mente también cómo los judíos que sufrieron en Europa y que se libraron del exterminio, cómo tuvieron que cambiar su mentalidad y adaptarse o a la cultura o al medio de Israel, ¿no? Eretz Israel, de cómo ellos, pues, viviendo tal vez en Europa, cambiarse a vivir a otro, al lugar un poco más al oriente, tuvieron que hacer lo que justamente Gerardo dice, cambiar de mentalidad. Y por ahí podría ir tal vez conectando un poco al tema que estamos viendo, que es el tema del holocausto específicamente, ¿no? ¿Alguien más quiere tal vez responder o a participar de esta pregunta de Gerardo, tal vez? ¿Quieren responder a Gerardo con alguna otra acotación o buscar? Gabriel. Adelante, Fernando. Sí, yo creo que es importantísimo lo del cambio, el cambio de mentalidad, el cambio de chip, principalmente cuando se pretende hacer una alía o un retorno. Por ejemplo, el día 7 de octubre, podríamos decir que hubo también muchas fallas, muchos errores. Y son errores los cuales no deberían volverse a repetir. Errores muy simbólicos. Recordemos, el ataque se hizo, principalmente el de este terrible pogrom, se hizo en plena noche de Shabbat, en la madrugada de Shabbat. Y aunque ciertamente el Estado de Israel da la convivencia tanto a religiosos como a laicos e incluso ateos, es importante tener conciencia del territorio que se está pisando. Estos ataques fueron hechos ante un kibutz donde estaba realizándose un festival de música electrónica
en plena noche de Shabbat. Y yo creo que estos son cosas en el cual no podemos desconectarnos de lo que es la identidad como tal. No es solamente, sí, yo abrazo a Israel, pero no, es que tenemos que estar muy conscientes de la realidad histórica y ancestral que rodea al pueblo de Israel. Es decir, no bajar la vigilancia. Y lamentablemente esa noche o esa madrugada se dio todo para ello. Entonces, esto desde luego es algo en el cual hay que reflexionar mucho y hay que fortalecer. Muy bien. Gracias, Fernando. De los participantes, tal vez alguna otra pregunta tengan para los panelistas, por favor, adelante. Yo, por favor. Adelante, Sonia, bienvenida. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas que para mí la información que presentaron me ayuda muchísimo a comprender cosas que no las había pensado, no había considerado. Y obviamente es muy doloroso escuchar, sí lo he visto en películas, pero ya escuchando más realmente cómo realmente fueron las cosas, es doloroso. Lágrimas vienen a mis ojos al pensar nada más cómo podría haber sido eso y la cantidad de personas sacrificadas. Así es que es terrible. Otra vez, eso nunca más debe ocurrir. Muchas gracias a todos y a usted también por habernos traído esta magnífica presentación. Estoy interesada en ver algunas de las películas que las he mirado antes, pero nunca pude verlas debido a la falta de tiempo o lo que sea. Mencionaron diferentes películas y algunas les tomé la nota, el nombre, y el doctor Máximo Rodríguez mencionó una de ellas que no pude captar el nombre y les agradecería me dijeran cómo es el nombre. Él mencionó que era como Muxi, dijo Éxodos y también especialmente quisiera tener los nombres, si fuera posible, no sé si pueda rapidito o por texto tal vez, enviarme los nombres porque sí quiero mirarlas una a una para comprender mejor y saber. Les agradezco mucho y ha sido una noche maravillosa escuchar y ver, pero también muy triste, muy triste. Gracias. Muy amable, Sonia, muy amable por sus palabras. Estamos, para eso estamos en el Centro Cultural, para poder apoyar y dar y culturalizar a las personas, informar, ¿no? Ayudar a comprender mejor los eventos históricos para así que no se vuelvan a repetir, hacer conciencia en la humanidad. Las películas les estoy escribiendo ahora, O Jerusalén, y la otra es Éxodo, doctor Max, Éxodo, ¿no? Éxodo. Perfecto, la que nuestro querido Max nos había aportado. ¿Y la anterior a Éxodo cuál era? MUSCI o algo así. No, O Jerusalén y Éxodo, esas dos son las que aportó el doctor Max. Ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bien, tal vez alguien más quiere, vamos aquí a... Buenas noches. Ya. Sí, adelante, otra pregunta, por favor. Roger Chávez le saluda desde Manta, Ecuador. De antemano, Bien. muchas gracias por recibirme en este foro tan maravilloso y que lo he vivido con mucha pasión. Noche de recuerdos que nos ha llevado hacia el pasado para saber de dónde venimos y vivir un presente para que no se repita lo que sucedió en el pasado. Definitivamente una noche de relatos
profundos, llenos de tristeza, pero que, narrado por Fernando Rivas, pero que estoy seguro que para esa dama, luego de 50 años, significó sacarse una daga desde el pecho y vivir la libertad que estaba detenida hacia su interior. Escuché también, si más lo recuerdo, creo que fue de Vicente, sobre cuál es el papel, o de Gerardo, no recuerdo, el papel de las Naciones Unidas distinta al del año 48, 1948 del siglo pasado, al papel de las Naciones Unidas actual. Y segundo, se transmiten relatos que no, se transmiten acciones que no deberían de repetirse de tiempos difíciles como los que estamos viviendo también aquí en el país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer con una educación retrógrada en donde probablemente los profesores no tienen la culpa? A lo mejor cumplen su misión, pero en los últimos tiempos, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Y son pocos los que actúan con la sinceridad del caso. Pregunto, ¿qué podemos hacer por la educación del país a través de estas hermosas películas que tratan sobre relatos históricos permanentes que no solamente sucedieron a través de los judíos, porque la persecución no solamente fue para los judíos, sino a través de un fanatismo hacia quienes no estaban de acuerdo con ese fascismo. Les agradezco enormemente por haberme recibido y felicitaciones a todos los panelistas. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Roger Chávez. Bien, ahora entonces, ¿quién nos ayuda a responder a esta pregunta? ¿Qué podemos hacer con la educación? Dice. Tal vez alguien, no sé si Viche, Moti, quieren aportar tal vez algo en respuesta a esto. Max. Sí, Max quería... Sí, bueno, respecto a lo que dijo anteriormente el doctor, de cómo con las películas se puede ayudar a educar a las personas. Yo voy a hablar en el plano personal. En la Universidad Técnica donde yo trabajo, en la Universidad Técnica Particular de Loja, nosotros tenemos un sistema que se llama el Cineforo, en el que damos una película cada 15 días. Querido Max, ¿tienes algún problemita? Perdón que te interrumpa, algún problemita en el audio. ¿Puedes conectar bien el teléfono tal vez? No sé, hay un sonido. ¿Ahí sí me escuchas? Sí. Sí, ya. Bueno, decía que nosotros tenemos en la universidad un método de enseñanza que es el Cineforo, que cada 15 días tenemos una película basada en un libro de los que tenemos en la colección de la biblioteca. ¿Para qué? Para que los alumnos se distraigan y para que lean el libro en que se basaron para la película. Luego de eso tenemos un conversatorio. Aparte de eso tenemos una campaña de lectura que 3 veces en el año, en el que llamamos a todos los estudiantes, tanto de la modalidad presencial como de la abierta, para que participen escogiendo cualquier libro que quieran leer y luego hacen un resumen. Nosotros damos unos premios, algunos premios que tienen que ver con cosas que los jóvenes ahora les gustan. Les damos que se motiven. Entonces, estas herramientas hemos usado para que los jóvenes se motiven a leer, porque Viche me podrá decir, coincide conmigo, los jóvenes muy pocos son los que últimamente leen.
los mismos colegas profesores también. Es un problema no solo de acá del Ecuador, es un problema a nivel de todo el mundo, porque las famosas redes sociales en parte nos han ayudado, pero también están mal manejadas y por eso es lo que muchas veces se desperdicia. No se está manejando para la cultura, sino para otras cosas que no son. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muy amable, gracias. Y bien, vamos a mostrar una vez más el panel de personas que están aquí. Bien, estamos por cerrar. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra acotación a este foro, es bienvenido. Por favor, la última participación de quien desea aportar ahora mismo. Bien. Hola, sí, adelante. Hola, Marianita, saludos. Tiene un problemita en el micrófono, si puede acercar un poquito, por favor. ¿Me escuchan? Hay una interferencia, pero puede hablar fuerte, Marianita, para poderle escuchar, ¿sí? Adelante. Yo solamente quiero acotar un par de testimonios. Habemos personas que hemos tenido la oportunidad de llegar a la tierra de Israel. Una de esas personas soy yo. Y quiero aportar dos testimonios con respecto a la Shoah. Yo conocí a una persona anciana en ese tiempo, su nombre Moisés. Él escapó de los trenes para la última instancia donde los llevaban. Y este niño Moisés escapó y fue hasta un lugar agrícola donde amontonan para las vacas. Él se metió debajo de esto. Pasó ahí tiempos. Él decía que de haber pasado como un año. Y cuando ya había pasado la guerra, bueno, el dueño de la tierra agrícola empezó notando que habían cosas que el otro día no habían. No aparecían, desaparecían frutos, desaparecían verduras, no sabía qué pasaba. Y entonces este agricultor empezó picando todas sus montoneras de por allá acostumbran para alimentar las vacas. Y hasta que encontró al niño y lo saca de ahí. Y le dice, ¿qué haces aquí? Y el niño explica que está escondido por la guerra. Le dice, pero ya la guerra se terminó. Y entonces pues, el niño lo lleva ya, ¿verdad? Y en realidad la guerra se terminó, pero él fue a buscar a su familia, ya no encontró familia, era toda desaparecida. Y a mí me da dolor, me contaba llorando, él se quedó sin padres, sin hermanos, sin nada. Y otro testimonio, es, o sea, ver como que vamos viendo. Se acerca, Marianita, un poquito más el micrófono porque no se le escucha mucho. Acerque más el micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, pero acerquen. Estoy cerca. A ver. ¿Aló? Un poquito más fuerte para poder escuchar, Marianita. Adelante. Mi teléfono está mal. Había otro testimonio de otro señor que también tenía una edad bueno, el señor de Moisés que les cuento, ese tiempo cuando yo lo conocí tenía 80 años. Este otro señor que no recuerdo cómo se llama, él vivió también en Polonia y a los 16 años sus padres le dijeron de que salga de allá porque ya veían el problema que iba a haber. Y este joven también salió a Uruguay. Estuvo allá hasta que pasó la guerra. Pasó la guerra, él regresó a los 19 años al Uruguay para buscar a su familia. Y él también solo se encontró con escombros. Igual él se quedó sin sus padres, sin sus hermanos, nada de familia. Este pobre anciano que yo lo conocí, que tenía unos 85 años, lloraba. Y claro, ese es el dolor que ellos sienten y es el dolor que también a uno le transmiten. Yo también era
Era una persona que me daba tanta pena verlos llorar a estas personas, porque lloraban. Nosotros que estamos, tal vez no hemos vivido esto, como que no sentimos, pero una cosa es sentir desde adentro del país, otra cosa es sentir desde afuera. Este es mi aporte pequeño. Por mi teléfono yo no puedo seguir conversando porque Gracias. tiene un problema, no sé qué problema tiene. Bueno, Marianita, pero sí se le escuchó la última, sí, mejor la última parte. Muy bien. Miren los testimonios que hay ahí. Gracias, mi querida Marianita, por el aporte. Y bueno, aquí vamos a cerrar este programa. Gracias por haber participado en este foro referente a la Shoah, ¿no? El Holocausto y el séptimo arte. Agradecemos mucho la participación de Moti Deren, del magíster Fernando Rivas, del magíster Vicente Rodríguez Paz, del doctor Mac Rodríguez Alvarado. Gracias por esa aportación tan valiosa. Y pues esto va a estar grabado para poderlo tener como un testimonio de que dentro del Centro Cultural para la Historia Sefardí también motivamos a las personas a conocer el pasado, a investigar este tema tan doloroso que es la Shoah o el Holocausto, y que queremos de alguna manera brindar un granito de arena en fin de que no vuelva a suceder nunca más un holocausto como ese. Gracias, buenas noches a todos. Podemos cortar la grabación. Bye bye. Podemos cortar la grabación.